Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentan Tertulia Magallánica. Hola amigos, ¿qué tal? Una nueva tertulia magallánica de aquí desde la Perla del Estrecho a través de ITV Patagonia. Hoy desde esta esquina, de este rincón que muestras unas pinturas de un pintor regional autodidacta, Mauricio Valencia, que es un autorretrato, y algo que pueden visitar cuando estén por aquí en la Perla del Estrecho. Hoy día tenemos motivo de conversación. Queremos conversar sobre los personajes urbanos de Magallanes, de Punta Arenas principalmente. Esos personajes que han andado por las calles, que siempre nos han dejado un grato recuerdo. El último quizás fue nuestro amigo Manolo, que se nos fue el año pasado. Conocido por todos los que vivíamos en el centro, principalmente los que circulábamos por el centro, su figura caminando las calles, pidiendo cigarros comúnmente. Es un buen tema para partir, un buen personaje para partir. Tan querido Manolo que nos dejó. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Quién habla, Manolo? Ahora todos están esperando todos quieren que parta Fernando, pero lo vamos a dejar para después porque si no se acaba el programa. Marino, no sé, creo que tuviste puedes contarnos de tu amistad con Manolo, una amistad bien especial con él. Yo lo conocí bastante por una de las razones que mencionaba Mario, que de la gente que circulaba en el centro. O sea, Manolo pasó a ser como un símbolo del centro, especialmente la calle Roca. Estos eran sus dominios. Y lo primero que hay que decir de él es que uno se queda con el recuerdo de una persona correctísima, un caballero en todo el sentido de la palabra, alguien que no molestaba a nadie. Yo nunca lo escuché decir un garabato. Muy correcto, muy educado y con las cosas muy claras respecto de cómo hay que transitar por la vida. Manolo era un tipo decente. Digo esto a raíz de que me acuerdo de una entrevista que le hicieron al músico Valentín Trujillo, en la cual le preguntaban a qué atribuía a él su éxito con la gente y que la gente lo quisiera tanto. Entonces él respondió: creo que yo he sido una persona decente. Y yo creo que eso engloba todo. Y respecto de Manolo, eso fue así. A Manolo lo quería todo el mundo. En lo personal yo lo conocía desde siempre, de los tiempos del colegio. Y posteriormente, por razones de ubicación de mi trabajo, tuvimos una relación un poco más cercana. Y siempre conversábamos. Él pasaba ahí a mi lugar de trabajo como muchos otros, donde la gente lo quería, le invitaba a un café, conversaba con él. Y en lo personal, la máxima que yo tuve con Manolo es que siempre lo traté como un igual. Si bien es cierto, bueno, él tenía algunos problemas, todos tenemos problemas, y siempre conversábamos. A mí me molestaba muchísimo cuando él, por ejemplo, llegaba a conversar conmigo y me contaba que le habían ofrecido, por ejemplo, postular a la Escuela de Carabineros, postular a la Escuela de Gendarmería, le habían ofrecido una licencia a conducir. Entonces, ese tipo de cosas yo lo encontraba claramente un abuso, una burla, de personas que hasta cierto punto creo que no tenían escrúpulos en cuanto a la forma de ser de Manolo, porque él era un niño y él creía todas estas cosas. Él, cuando le entregaban un folleto de una escuela de las Fuerzas Armadas o de Carabineros o lo que fuera, él creía que efectivamente sí, él podía postular y lo iban a aceptar y esas cosas. Y siempre yo lo llevaba al terreno de lo racional, en el sentido que le decía: Manolo, tú no puedes postular, tú no te van a aceptar de partida porque tú ya tienes 45 años. Por lo tanto, no vas a entrar. Entonces, ¿45 tenía Manolo más o menos cuando murió? No, estoy dando, creo que 47 o 48, pero estoy dando una cifra cualquiera.
Y él en ese momento, él entendía que efectivamente era así, pero yo al mismo tiempo me daba cuenta que era un aterrizaje forzoso. ¿Ya? Y ese es el recuerdo que yo tengo de él, aparte de las cosas que seguramente muchos recuerdan, sus habilidades matemáticas para saber de fechas. Tú le preguntabas la Pascua del año 2017 qué día va a ser y él te decía jueves, y uno verificaba en el celular y efectivamente era así. Los presidentes de Chile los conocía todos también. Eso fue una casualidad. Yo recuerdo que a mí me contaron de esta habilidad que tenía Manolo, entonces un día le pregunté por el día que había nacido mi hija, y él dijo lunes, y yo me acuerdo perfectamente, recordaba que era lunes. Y le pregunté por el día que yo había nacido. Yo le dije, el 19, no vamos a dar la fecha, el 19 de 1960. Oye, escribámoslo y lo ponemos. Entonces Manolo me dice, no, yo me sé solamente desde que yo nací en adelante, hacia atrás no me sé las fechas. Digo, bueno, ¿y tú cuándo naciste? 23 de octubre de 1965, gobierno de Eduardo Frei Montalva. Pero espérate un poquito. Yo andaba con él, me acuerdo como que fuera hoy día, ¿cierto? Andaba mi mamá, yo y Manolo en el cementerio y me dice, ¿qué año nació su mamá? Entonces le digo yo, no, hombre, no se pregunta la edad o nada más. Entonces me dice, pero ¿y usted qué año nació? 57. Le digo, me dice, gobierno Ibáñez. Seguimos caminando. Y como a los 15 minutos me saca la información. Me dice, pero ¿qué año nació su mamá? Yo digo, el 27. Gobierno Ibáñez. Claro. O sea, tenía antecedentes anteriores. ¿Y por qué los tiene? Bueno, porque él tenía una habilidad matemática. Yo recuerdo, como que fuera hoy, estaba él en la ferretería y Caupolicán, Sangüesa. Cuando Caupolicán Sangüesa era el encargado de Megavisión acá en Punta Arenas. Entonces, él escuchó a Caupolicán que le hacíamos un par de preguntas, porque Manolo, si bien es cierto, circulaba en el centro, vivía en la población Williams y pasaba habitualmente por la ferretería y tomaba un café y conversaba con nosotros. Y a Caupolicán lo impactó tanto que me dijo, ¿y tú podrías contactarlo para una fecha determinada y le hacemos un programa? Y lo subimos a Mega, y así fue. Claro. Y él trajo Sí. Y él trajo unas fechas programadas, así que bien. No, yo quisiera aclararle a la gente que nos está viendo de que seguramente con el correr de los programas vamos a tocar una serie de personajes, ¿no es cierto?, que de una u otra forma sirven para identificar a lo que somos los magallánicos. Y quisimos partir con esta serie de personajes de la calle, que vamos a reconocer que de una u otra forma todos tenían alguna discapacidad, pero no es nuestro sentido, ¿no es cierto?, mofarnos de ellos, sino que muy por el contrario, rescatar algo de los magallánicos, que siempre, el cariño, gente sana, todos muy, muy respetuosos, a pesar de la condición que cada uno de ellos Yo recuerdo tenía. Desde muy chico el personaje que la llevaba en ese, por decirlo de alguna forma, en ese momento era Panduro. Bueno, yo recuerdo, yo era... Sí. Panduro, que teníamos temor. Exactamente. Era Panduro. Cuando uno se demoraba en hacer las tareas o los deberes de la casa, apúrate o haz eso porque si no voy a llamar a Panduro. Entonces tú, Panduro era una persona súper tierna, súper buena. Lo que pasa es que en el caso de Panduro, los muchachos los molestaban mucho, o sea, le gritaban Panduro, entonces lo sacaban un poquito de su contexto. Pero él era una persona verdaderamente tranquila, le gustaba mucho pasearse los días domingos y ayudar a Carabineros a poner todo el sistema de acordonado para los desfiles. Los desfiles militares. Y a él también le regalaban uniformes en desuso. Generalmente usaba una chaqueta de Carabineros. Usaba una chaqueta de Carabineros. Yo creo que Panduro debe haber funcionado, una cantidad de años X, pero por lo menos unos 20 años. Y después retomó sus deberes, entre comillas, changa, ¿no es cierto? Hacía lo mismo, participaba en los desfiles. Changa desfilaba. Sí. A propósito de los desfiles, yo me acuerdo de
de esta señora del barrio Prat, La Peta, que ella desfilaba con, ella era sordomuda, y desfilaba con el uniforme de la escuela técnica. Fue una suerte de alumna honoraria de la escuela técnica, ella avanzada de edad desfilando con el colegio. Con el colegio, Mira. claro. Oye, había un personaje igual que estaba en la esquina de Bulnes con Angamos, donde estaba antes el 2001 y que se llamaba Panda. Y que él tiene toda una historia, era un hombre que por su contextura de repente llamaba la atención, pero era un hombre con fanático con del alma automovilismo. ¿sí? Claro, sí, en el caso de Panda yo lo conozco mucho, o por lo menos lo conocí con una cierta trayectoria, porque él le encantaba el automovilismo, era el primero que estaba el día domingo en el autódromo porque se le daba se le nombraba como portero de las tribunas. Era muy serio, ¿no? Entonces, a él no te dejaba pasar absolutamente nadie que tú no le dieras la credencial, y si no tenía credencial, sin credencial, fuera, para arriba. Él se posicionaba mucho en esa esquina y bueno, tengo entendido que tenía una diabetes más o menos. Es la última hora, sí. Ya, sí, y nadie se daba cuenta y bueno, todos le regalaban normalmente bebidas de Coca-Cola, en la cual una botella de Coca-Cola se la tomaba pero al seco. Mira, yo Y hubo una ocasión, no sé si tú te recuerdas, creo que algo hablamos la vez pasada sobre el caso, una competencia, un concurso que había acá a la vuelta. ¿Cómo se llamaba el bar, don Marino? eso era la fuente alemana, creo. Sí, O la American Bar. Reisech, del señor Reisech. Parece, sí. Claro. Y ahí se hizo un concurso de quién era el que podía comer más hot dog. Y ganó él. Panda. Panda ganó el Mira, concurso. yo el caso de Panda lo conozco bastante bien porque en cierta oportunidad hicimos una crónica sobre él y fui a trabajar con la familia. Lo primero que hay que destacar de Panda y que es el rasgo distintivo es que Panda siempre tuvo su vida de familia. Sí. O sea, él siempre tuvo el apoyo, él vivía en su casa con sus hermanos, con su mamá y él salía. No era un personaje en el sentido estricto de la palabra como que uno pudiera asociarlo al abandono. No, en ningún nunca. caso, él No, siempre no. andaba impecable, Siempre. era el de un tipo de su casa. Y efectivamente él tenía sus aficiones, él también trabajaba, cortaba leña, tenía una serie de... Y cooperaba en los talleres de los que corrían en autos. Claro. Andaba de taller en taller, le encantaba el automovilismo, era su pasión. Su pasión era el automovilismo a tal punto que, como dice Fernando, él lo colocaban le asignaban funciones y lo colocaban ahí en el acceso a Cabo Negro y obviamente el que no estaba en regla no pasaba, era así de simple. Y lo otro de que él en Natales, cuando había carreras en Natales, lo mandaban a Oscar. En Natales era realmente un personaje muy querido. Yo he visto fotos de él donde en ceremonias de las premiaciones de las carreras, donde le están entregando un trofeo por su colaboración y por todas esas cosas. Era además colocolino y le gustaba el tango. Esas eran sus pasiones. Y muere efectivamente de una diabetes. Hay que pensar que en esos tiempos... y él vivía, su familia vivía a una cuadra del hospital. Estamos hablando de los tiempos, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan del hospital de la calle Angamo, donde en los días sábados y los días domingos era una verdadera fiesta. Llegaba el organillero, vendían manzanas confitadas, cachitos, sopa y pilla, o sea, todas las cosas que precisamente no pueden comer los enfermos para adentro. Ya estamos hablando de los años 60, los años 70. Y hablando de tango, a raíz de lo que le gustaba a Panda, estaba Chilenita, gran Chilenita, cantante claro. de tango, Sí. Barrio San Miguel. Oye, no quiero todavía que alcancemos a cambiar de tema, porque era tan el respeto que se le tenía a Panda en el sentido de posesionarse en esa puerta, de que en las reuniones, yo fui presidente de la ARAD, de la Asociación Austral de Automovilismo Deportivo, y en cada reunión se nombraba a quién iba a llevar a Panda al autódromo. O sea, era tan necesaria era tan necesario su trabajo. Incluso en su momento se le otorgó un mérito en una comida en la cual fue invitado, se le entregó una bandeja con el grabado de él. No la quiso aceptar porque él quería un trofeo. Una copa. Él quería una copa porque todos los del automovilismo campeones. usaban copa y no la bandeja.
y esa vez se enojó conmigo. Mira, Yo- no nos equivocamos entonces con Panda, un magallánico de la calle, un buen hombre. ¿ah? Sí. Bueno, Zanjado, fíjate que, perdón, hay una cosa que hay que destacar también en Panda y que a lo mejor tiene que ver con lo que menciona Fernando de esto del trofeo. Él era una persona que él tenía las ideas muy claras, ¿ya? Y en ese sentido, a la hora de estar ahí haciendo sus labores, ¿no es cierto?, le cobraba hasta a los hermanos. Ah, sí, 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 y eso me lo contaron. Nadie te pasaba sin Nadie. sin Y eso- credencial, o sea, y eso nadie a mí- pasaba gratis. Y eso a mí me lo Era un contaron. hombre honesto. Sí, no, Por no, supuesto, sí, total, eso, total, eso es lo total. que hay que destacar. O sea, y eso a mí me lo contaron los hermanos. Sí, sí. O sea, me contaron de hecho que en una ocasión le partieron temprano un día a Cabo Negro, no había llegado nadie para tener la mejor ubicación, entraron y cuando llegó el momento ya de empezar a cobrar, él vino con alguien de la asociación a donde estaban sus hermanos y que pagara la entrada. Claro, sí. Sí. Buen ejemplo. Oye, O sea, tenía que partir dando el ejemplo. Sí, Eso- sí, no, sí, y, no. eso, perdón, y eso responde a la formación que él tuvo en su hogar, a la formación valórica de esta familia, la familia Telchi, que son todos personas muy respetadas acá en la comunidad magallánica. quiero poner otro nombre en la mesa, Lázaro. Conocido Lázaro, como Lázaro, pero parece pescador, que de vendedor, apellido claro. Salvo, ¿no es cierto? Uno de los... Yo no recuerdo qué apellido tenía. No, no. no, y lo que pasa es que Salvo era uno Ya. Ah, y Lázaro es otro. Ah, bien. Y los dos eran vendedores de pescado. Claro, en los tiempos, acuérdate del año 65, por ahí. Habla que- por ti. Que bueno, hablaré por mí, aunque fuimos compañeros de curso, señor Tafra. ¿Con quién? ¿Con Lázaro? No, ya. Oye, no, pero Lázaro era mucho más violento, ¿cierto? Que Salvo. Ya. Porque obviamente con este tema de la venta de pescado, habitualmente se consumía Ah, es cierto. la maldad. vino. La El, maldad. el pescado de acero. Claro, el Sí, pescado. hay que- eso hay La que- espina, es cuando hacen la Sí. espina. hay que entenderlo. Y, eso. y Salvo era conocido como Precios Populares. Ya. Ya. Casi nadie sabía su nombre. Ah, sí. Pero tú preguntabas por Precios Populares. Y eso no está puesto, perdón, en la mesa arriba del segundo No. piso. Precios No, pues ya lo populares. pondremos. No, pero está. Así es, ¿cierto? vamos a anotar. Pero él era Precios Populares. Oye, y aquí los liceanos, recordarle el primer hombre de color que había acá. Ah, en- sí. Nunca Nunca se se pudo supo. saber el nombre. Pero de él- ¿El hombre qué? De color, el primer- sí. Claro, el primer hombre de color. La historia cuenta de que este personaje que vivía en la playa, vivía en un auto antiguo. en un o sea, barco, no, en un barco. primero vivía en Usted un que el barco que era... liceano- Sí, por eso te digo, pero vivía en un lanchón. En un lanchón, un casco que un estaba casco de abandonado lanchón, ahí en la playa de vivía, Colón. y posteriormente se dejó abandonado un auto cerca del lanchón, un par de Ah, ese metros, no me acuerdo el lanchón. y él empezó a preparar ese auto porque parece que le gustó más y era más, lo podía abrigar mejor para el invierno, y vivía dentro de ese auto. Yo lo recuerdo todos los días parado en la esquina de donde vivía en Doctor Navarro con Balmaceda en el bar Polo Sur. Ese era su lugar, afuera en la calle, todo el día ahí. Ahora, El Bar Capri. normalmente el gran No, el proble- Capri estaba al frente. Ya. El Polo Sur era Al donde Polo estaba el Sur, SAC. sí, sí. Al frente estaba el Capri. Sí. el gran problema que existía era de que siempre ese lanchón estaba detrás de un arco de fútbol. Ya. Ahí había una cancha de fútbol en la playa. Y de repente, claro, la pelota llegaba y caía ahí. Y lo único que nosotros esperábamos, el pencazo era... Le pegaba su pinchazo a la Ah, pelota. sí. No, Lo le- despertaban de la siesta. Lo despertaban de la siesta. Dice. Ahora este señor, tengo entendido que él quedó acá en Punta Arenas tras una condición muy especial. Había un campeonato pugilístico en el gimnasio de la Confederación Deportiva y él quiso participar y empezó a pelear y todas estas cosas y el barco se fue y lo dejó. Upa. Y él quedó en Punta Arenas en esas Y condiciones. así se fue, parece que algún Parece día, que un otro buen barco día, sí, otro barco lo lo llevó, y pero fueron varios debe haber años. estado mucho, unos 10 años por Oye, lo por menos. lo menos unos 10 años. ¿Ustedes se recuerdan de Carvajal? Sí, el por arquitecto. supuesto, sí. El arquitecto, claro. que tú Carvajal, el arquitecto. Sí, el arquitecto, ¿te acuerdas de me él? acuerdo perfectamente. Y Con el un caballero. con un gorrito, Ah, sí. verdad, un señor que siempre andaba midiendo. Claro. Ese, Pero claro. lógico, entonces Con una tú wincha de esas. pasaba Claro. por tu casa y te decía, ¿y esta ventana? ¿Quién le hizo esta ventana?
Entonces, no, porque esto está mal, mire, y vamos a medir, y va, y Sí, partía, ¿verdad? Y andaba muy bien vestido. Con abrigo largo. Con un abrigo largo. tenía, impermeable. claro, Sí, un tenía impermeable. un Un impermeable, sí. Pero yo Parece te digo, que- color tenía- así como el Mira, pantalón que de... medía todas las calles y todo Todo, lo todo, anotaban en sí. una libreta. Sí, sí. Y yo sé que en un momento dado, cuando en sus inicios, le dieron a construir un asunto abajo en Quillota con Ignacio Carrapinto. Una parte que nunca se ocupó, porque la verdad las cosas que era una cosa de cemento que empezó, y tú miras adentro, es una escalera que no llega a ninguna parte. La construyó él. Sí, pues, no va a ninguna parte. Y Lógico. yo no sé si todavía, no he pasado por ahí viendo si todavía está, siempre fue tapado con... Está haciendo los planos. Oye, les voy a nombrar algunas personas a ver si rescatan algunos y podemos saber más de ellos. María Bonita, La Cachureo, La Cuericuere, Martillo, Chirigua, Pancho Brujo, La María Pudeto, Corre Caminos, La Cañamito, Beriza, El Terrible. Hay una cosa curiosa, Martillo, por supuesto. 7 trajes. El Hombre Auto, La El Hombre Loca Auto Lidia, todavía. Sí. El Natalino. La Loca Nidia era contemporánea con Panduro. Oye, ¿sabes Era quién de se la- ha de la misma convertido época, en un personaje? Otárola. Otárola, el que vende ajos ahora. Ah, verdad, sí, sí. Él está convertido Claro. en un personaje. Sí, es cierto. Él, Sí. de eso se Pero es trata. una así es. persona que ha trabajado toda su vida. Así Sí, pues, él fue un excelente atleta. Muy buen Así atleta. Un muy buen atleta. Él sigue trabajando en forma normal, siempre en la calle, lo hace. Yo fui muy amigo de Otárola. También conocido como Luchetti. Luchetti, le Luchetti, decíamos en su tiempo. Me parece que participaba por Progreso. Era medio fondista Sí, y pues. en algunos casos fondista, pero era medio fondista, como medio fondista era. Pero un excelente. participaba en Todo- cuánta cuanta competición competencia, haya, sí. sí. Pero muy seriamente, porque verdaderamente le gana a casi todos. O sea, sigue, lo vemos todavía ahí frente al Unimac de Boria. Ahí Sí, está. ahí está realmente vendiendo está ajos y algunas otras cositas por ahí. Hay otro personaje que yo te nombré que era Natalio. Sí, claro. El Natalio, para los que no lo conocieron, y por ahí tengo algunas imágenes de Natalio. Natalio era un personaje que iba a todos los funerales que existían en Punta Arenas. O sea, no había ningún funeral en que Natalio no iba. Era un hombre de una edad de unos 60 y tantos años cuando lo conocí yo, 65 años, y usaba un impermeable blanco, unos pantalones normales y unas zapatillas de lona blanca Claro. y un gorro tipo jockey. Y él se iba a todos los funerales, pero al lado de la carroza. O sea, no iba con el resto de las personas. Él iba al lado de la carroza desde el momento que saliera el sepelio desde la casa. Normalmente los sepelios eran todos en las casas. Claro. Desde las casas hasta el cementerio lo acompañaba al lado de la carroza. Hay fotos de Natalio. Sí, ¿eh? hay Aquí fotos, en La sí. Perla hay una foto de Natalio. Yo tengo por ahí, creo, unas filmaciones también. Ah, sí, ¿eh? Me llama la atención este apodo 7 trajes. Yo no me ¿Alguien acuerdo. lo- yo de no nombre me diga? nomás, ¿Y quién solamente. lo habrá puesto? A todo esto, casi todos los personajes de los que estamos hablando y muchos más están todos puestos en una mesa. de Una la- mesa, sí. de- Fueron de la- cosas de que la se pérdida. rescataron de los diferentes artículos que se han hecho en los diarios, la prensa, el pingüino, que han ido haciendo cada cierto tiempo, recuerdan al personaje. ¿Y Chamaquito por qué me suena No, Chamaquito? Chamaco era un torronero. El que vendía los torrones. Claro, y era Chamaco- chiquito. Sí, Chamaco. Tienes razón, yo decía, ¿por qué Estaba me en la esquina sonaba del tanto? Palace. Vendía Así en la es. esquina del Palace. Chamaco claro. yo lo conocí bastante, él fue muy amigo de mi padre. Él frecuentaba el bar Río Seco, que estaba ubicado ahí en la calle Chiloé, donde construyeron ahora una galería comercial de la Sociedad de La Empleados. Galería San José. Sí. Claro, de la Sociedad de Empleados hacia el sur, al lado. Ahí estaba el bar de Río Seco, la señora Susana Levinieri, y Chamaco era habitué y me tocó muchas veces compartir con él ahí en la mesa, con mi papá, con don Osvaldo Ekman. Hay una con- hermosa foto de tu con- padre sí. con Chamaco, incluso bueno, Chamaco también está Claro. presente aquí en La Perla. Oye, Con- nos con vamos a ir don a Silvestre Zubile. nos vamos a una corta pausa. Decirle que nos acompaña nuevamente nuestro amigo Popeye Ojea, hoy día medio censurado, vamos a ver si mostramos lo que está haciendo. ¿Ah? Claro. Estamos seguros. Al jefe. Claro. Claro. Pero ya antes de irnos a la pausa, Esteban nos trae aquí una bella sorpresa, un bello recuerdo. A ver, Dos Esteban. recuerdos. Hagamos Así- una hora y otro a la entrada.
¿Cómo? No, Bueno, ¿quién es dos, el director dos aquí? ahora. Bueno, perdón, ¿Dónde disculpe, está el director? verdad que Esa el cámara, director Carlos, deseo- ¿cómo es este tema? De nuevo el señor Calcuta quiere hacer de las suyas acá. Vamos a presentar dos cosas curiosas y en el otro programa otras dos. Sí, pero tenemos un corte ahora. Sí, pero antes del corte, la idea es mostrar dos cosas que reflejan lo difíciles o muy distinto que han sido los tiempos que hemos dejado atrás versus la modernidad que vivimos hoy día. Ahora que se te Lo echó a perder a primero- la hora. Eso es para tocar jazz. Lo primero, claro, esto no es de, Dixieland. no Te es faltan de los música, dedales. esta es una tabla de refregar ropa, ¿no es cierto? Muchas de nuestras abuelas y algunas de nuestras madres tuvieron que hacer... Y no se quejaban del dolor de espalda. Exactamente, porque había que doblar la espalda para refregar la ropa, ¿no es cierto?, en esto, y hoy día lo usan algunos grupos musicales. Y ahora, un poco de modernidad, esto es una tablet. Muchos de ustedes saben que yo estoy ligado al área de las ventas en una empresa regional. Hoy día los vendedores trabajan con tablet, ¿no es cierto? Y aquí muestran los productos que están ofreciendo. Años atrás, los vendedores antiguos usaban una nota de venta donde escribían los productos y manejaban mostrarios. El maletín que les voy a enseñar perteneció a mi suegro, Julio Harris, una persona que partió como vendedor de dulces en la zona, y él, cuando ofrecía caramelos en los barrios de la ciudad, portaba este maletín, que por cierto no es muy liviano, y él tenía todo su mostrario de confites Merelos, no sé si ustedes se acuerdan de esto, que hace muchos años atrás se vendían en latas de 5 kilos, y en los negocios se vendían al peso. Uno llevaba sus moneditas y le ponían un cambuchito de pan. Faltan dos botellas acá. Bueno, por eso yo soy gordito, porque conocí a don Julio, que en paz descansa, hace mucho tiempo. Este es un maletín que debe tener 45, 50 años. Están los típicos rock de fruta, los dulces de anís, rellenos, las malvaíris, las gomas de eucalipto. Tipo balda. Ah, exactamente. Esto lo vendían, me acuerdo, en la librería de Sergio Kasic, en Yugoslavia, con Magallanes. Ahí tenían una vitrina con este tipo de confites. Sergio casi gran ciclista. Sí, gran ciclista, por Que supuesto. entre otras cosas le doy la primicia de que vamos a tener muy pronto aquí en la Perla de Estrecho, y con esto nos vamos a la pausa. Una de las bicicletas de don Sergio Casic ha sido donada para la Perla y va a estar aquí pronto. Eso es. Un rato más, amigos. Bueno, y volvemos aquí desde la Perla de Estrecho en esta tertulia magallánica por ITV. De aquí con los cuadros que nos respaldan de Mauricio Valencia. Yo estaría mirando el cuadro que están mostrando. Eso lo vamos a ver primero, eso va a haber que Yo lo pasar quiero por la ver. censura. Yo lo quiero ver. Vamos a pasar por la venganza, eso ya censura. es terrible. Todos aportamos con algo de arenita, con un poquito de plata para... Están asusando ustedes a Sí, Popeye así para que es, haga, para que haga De maldades. hecho, tuvimos una comida anoche con Popeye para tratar este tema. A puerta cerrada. A puerta cerrada Sí. fue... Bueno, estamos De hecho, recordando. el título de este dibujo se llama Imperfecciones, para que te vayas Muchas preparando. gracias. Muchas gracias. Es una obra clasificada impresionista, surrealista. No sé. Claro. Vamos a tener que verla después. Mire, el más enojado hasta el momento con la caricatura de Popeye ha sido usted. Así que espero no ¿Estamos al aire? quitarle ese sitial al El señor. que dijo que no eras tú, que tú... Sí, Ah, lo que cosas pasa- así, pero que todos te reconocemos inmediatamente. He He ¿verdad? recibido una serie de correos electrónicos que dicen que no soy yo, están equivocados en ese dibujo, no sé. Yo digo que... Espero no. Es que a lo mejor le dibujó el lado B. El lado oculto, Marino. Ustedes saben, aquí vamos a hablar del lado B. Ustedes saben de dónde viene la expresión el lado B. A ver. Ninguno sabe. Ya, cuéntalo. Antes ¿De qué servirá? de que, sí, les va a servir, les va a servir. Eso lo vamos a contar en el último programa. Les va a servir. Antes, cuando las grabaciones, las canciones, ¿no es cierto?, la música popular se grababa en discos singles, ¿no es cierto? El disco 45 RPM, 45 revoluciones por minuto, traían un lado A y traían un lado B. ¿Ya? Se tocaban los discos por los dos lados. De ahí viene, ese es el origen de la expresión el lado B. Ahora, lo paradojal de esto es que muchas veces los grupos, los artistas, lanzaban un single y terminaba triunfando el lado B. El lado B, Y justamente. el lado B se hacía más famoso que el lado A. El lado B, generalmente, las compañías disqueras era un relleno que ponían, ¿no es cierto?
Y estamos llenos de historias de que esos rellenos fueron los que finalmente triunfaron. Mira, ¿Ya? Eso, el Esa es la sentido una de ahí caja viene de el lado- sorpresa, Marino. el lado- Tremendo montón Oye, y de hablando, información. hablando de los triunfos y el asunto, cuando terminamos el bloque anterior, hablábamos de Casi. Un de ciclista, Casas, sí, claro. Y obviamente era un triunfador también en el ciclismo. Yo me recuerdo al lado de Casas había una bomba de combustible que fue una de las últimas bombas. Oye, así pero particulares que- agrégale que Casic corrió muchísimos años, que fue campeón de ciclismo, cuando Sí. el ciclismo en Magallanes, oye, repletaba el gimnasio, el estadio de la Verdad, Confederación, verdad. ¿cierto? Y corría por él. Sokol. Gracias. Ahora puedes continuar el programa. Ahora puedes continuar. Oye, O pero sea, menos mal que aclaramos eso, porque si no íbamos a llegar hasta acá nomás. No, oye, pero otra de las cosas importantes, y en estos momentos tú, si ves marcas de atletismo, marcas de ciclismo, ¿te recuerdas las marcas antiguas? Ya no se colocan los diarios competencias de atletismo. Yo no tengo idea, por ejemplo, en una competencia de atletismo en este momento, qué marcas están haciendo en 100 metros, en 200 metros. El periodismo no sé qué pasó. Solo o sea, fútbol. se olvidó de las marcas. Ya dice, hubo una competencia atlética, participaron tantas personas, pero no sabemos en qué calidad cierto. de competencia están. Tú eres lanzador de jabalina, Fernando. No, yo fui velocista, 100, Yo 200 alguna vez era te mi vi en el especialidad. estadio No, hice o saltando alguna la vez, rocha. Muchos Garrocha, magallánicos se jabalina, destacaron hice en todo el poco, pero atletismo. Era mi especialidad eran 100 y 200 metros. El atletismo siempre fue una actividad importante en la Acá zona, también, hasta sí. hace unos años. Incluso, perdona que avance tanto, pero el ciclismo fue muy importante. Y yo recuerdo que los hermanos Burgenson, Sí. creo que todos Brasis, los químicos farmacéuticos Lanza, fueron, Alfredo Lanza. fueron campeones Lanza, los nacionales, Ulloa. creo. Oye, nuestro compañero de curso, Toño Brasi. Antonio Oye, Brasi, verdad, campeón Tenemos de un programa rugby. ahí Campeón- para hacer hay un recordar el programa, deporte, claro. el box. Y eso también de repente tanto. desapareció. No tenemos Sí, nivel bueno, oro, los Los ahora. hermanos Ulloa también que eran. No, si había eran Caucamán. Sí. Teníamos un corredor igual importante, Omar Aguilar. Bueno, Sí, pero eso ese- fue Atlético. bueno, Aguilar No, está es bien, histórico. pero a lo que voy Fue es uno de los un que maratón. verdaderamente salió Campeón sudamericano. Oye, se pero proyectó. yo creo que de los últimos deportistas que más satisfacciones le han dado a Magallanes, Martina Navarro. Muchas Ah, gracias. verdad. Ah, sí, bueno. Nadadora. Cierto, insigne, pues ella Sí, ha es cierto. llevado el nombre de Punta Arenas y de Magallanes Nos por... toca de cerca. Sí, pero es una realidad. Usted lo dijo. Sí. Sí. Estamos en el barrio ahí, Sí, ahí estamos en la hablando. calle Progreso. Estaba preguntando si alguien. No estábamos en la calle. No, estábamos en la en calle el Magallanes. sur- ¿cómo en el era? surtidor. Magallanes con El Progreso. surtidor. Yo a Sergio Había un Gálvez lo surtidor vi- chiquitito, recuerdo sí, por sí. el negocio, ¿De por quién la era ese surtidor revista. que estaba en Yo no me Magallanes? acuerdo que quede claro que en este programa no hay reuniones de pauta. No, No hay, se no puede hay dar una cuenta. línea. Se han dado cuenta nuestro... Esto podría ser hasta se ha ahora dado cuenta. Una esta hora se improvisa, pero... Oye, no, pero yo tremendo. te diría, me gustaría hacer un recuerdo así rápido de los surtidores que yo me recuerdo que existían. Dale. Mira, había uno ubicado desde el lado sur, diríamos de los más antiguos, estaba ubicado frente a donde actualmente se encuentra el Hotel Isla Rey Jorge. ¿Ya? ¿Ya? Sí, justamente Posteriormente, afuera ahí. 50 metros más acá, exactamente donde está en estos momentos la región militar austral, Ya. el edificio, ahí también existía un surtidor de combustible. Oye, En el- Fernando, disculpa. Ahí en ese surtidor de la calle 21 de Mayo, ese que estamos mencionando del Hotel Isla Rey Jorge, había un negocio. No recuerdo cuál era el que estaba en la esquina, pero al lado había un negocio más chico. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Estoy hablando del año 66, 67. ¿O en la esquina misma? En la esquina misma había un negocio y al lado, por 21 de Mayo, había otro. Sí, bueno, pero ese lo demolieron en la década del 60, tengo entendido que lo echaron abajo, y lo último que se instaló ahí en la esquina fue Cuevas. Marino, ¿qué parte no entendiste cuando hablamos de que íbamos a hablar un ratito de los surtidores? No, porque quiero mencionarle, quiero llevarlo a otro tema. Él quería hablar de los negocios. Tenemos un Te, enredo. te prometo que vamos a hablar de los negocios, sí. Marino. Sí, pero espérate, ¿sabes por qué les Está más menciono? enredado que lo que va a presentar él al final del programa. Estamos dando vuelta en una situación en que no sabemos si va a tener... Pero en Marino, resumen, ¿te- ¿alguien me puede ¿Le decir qué es podemos lo dar a que él el Sí, espacio? que él quiere ¿Me su puede dar minuto. el espacio? Él quiere su Ah, minuto. Yo Sí. quiero mi minuto, Acotado, sí, mi está minuto bien. de, No, no, de- sí, de ya, gloria. Dispone de 2 minutos. Dale, dale con el tema de los ¿Tú que De los ya. surtidores. ¿Tú que Ya. fuiste velocista? Sí, sí, sí. Ya, el surtidor que seguía de los conocidos en ese Ya. tiempo
estamos hablando del que estaba en la calle, lo conversamos en el programa pasado, parece, en la calle Boris, en el bandejón central de la calle Boris. Ahí había un surtidor para el lado playa. Ya, y el que atendía la bomba se metía debajo del... Sí, Por donde sí, está el así Hotel José Nogueira. Ahí, por ahí estaba. No, estamos hablando del que estaba en la entrada de Boris. Ahora no, estamos ¿dónde hablando de estaba Boris. Emilio? Exactamente. Ya, no, el de Boris con Colón. Ah, con Colón. A ver, Con te Colón. explico, Colón es una avenida. Sí, sí. Ya, bueno, ese era uno de los surtidores antiguos. Que se encontraron restos de ese surtidor. Sí, ahora cuando se Poco abrió, estaban se encontró el estanque antiguo que existía Fernando, ahí pero y dice- se encontró la caseta, subterránea. subterránea donde quedaba el bombero. Pero ojo, que viniendo desde el sur estaba el surtidor de Camelio en Balmaceda Sí, entre también. 21 de mayo y Lautaro Navarro. Ah, sí, que pero- estuvo hasta hace poco, donde estuvo Por eso Saavedra. que te digo, ese Sí. estuvo hasta hace más verdad. menos Tienes tiempo razón. atrás. Después lo mismo que el surtidor de Colón, que ese ya era un servicentro. Sí, ¿Ah? fue Ese el ya primer es- servicentro. Es el primer servicentro Sí. de esta buses Pacheco. ¿De un señor Matich o ellos lo tomaron No después? recuerdo de quién era. Yo me acuerdo, eran Sí, amigos ya. de mi papá esos señores. Y de ahí teníamos el Una surtidor que debe haber sido el Era primer Chel. surtidor que hubo en Punta Arenas, que te acuerdas que también lo nombramos en el programa pasado, el de... Don Bosco. no, estaba un poquito antes donde está ahora Die Motor, que era de Doberti. Ya. Ya, ese yo creo que fue el primer surtidor que hubo en Punta Arenas, unas bombas muy altas con esas famosas, esos cilindros que llenaban por Sí, galones. sí. ¿Mm? Y después había otro surtidor ubicado en Don Bosco, frente a Don Bosco, también en la avenida, en esa cuadra, Ah, sí. y después había otro más que era de Barreiro, en la otra parte del bandejón central de la avenida Bulnes, con la calle Esa es Sarmiento. Sarmiento. No, Sarmiento es el que estamos hablando, la de más allá. Croacia. No, más allá, pues. Más allá. Maipú. 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 Y arriba estaba el de Marín. Marín. El de Marín. El de en Marín. Maipú. España con Maipú. España con Maipú. Sí. Así es. Y, Es- y después de ahí. Perdón, Fernando, llamaba la atención en esa época, cuando uno vuelve, ¿no es cierto?, la vista atrás respecto de lo que ve hoy día, la fragilidad que tenían estos servicentros, todos al borde de la calle. Sí. Podría pasar hoy día una persona, ¿no es cierto?, tener un problema y se iba a ir contra Oye, pero, y la pregunta los que te hago surtidores. yo: ¿qué pasaba antes de que hubieran una bomba de benzina? ¿Cómo se abastecían los vehículos? Bueno, yo quería comentar este tema porque hablábamos de estas bombas que para muchos de nosotros eran muy, muy pequeñas. Y bueno, a mí me tocó vivir durante muchos años en Tierra del Fuego y quería ir a eso. En muchos lugares no habían surtidores, aparecían estos tambores muy, muy, muy pesados y con estas máquinas Claro. manuales en las cuales uno tenía que pasar a poner benzina a algún lugar, a alguna estancia que llevaba combustible para su requerimiento y te convidaba, ¿no es cierto?, Yo te diría que, para lo que puedas seguir en el camino. Lo principal de la benzina era de que empezó a abastecerse de benzina para vehículos en Punta Arenas más o menos ya por el año 1910 a 1915. Y la benzina venía en latas. En lata, claro que En sí. latas igual que las latas de manteca de las que conocimos, las latas de ser 25 litros. Sí, una 20. cosa. ¿Ah? 5 galones. 5 galones, ya. Y esas latas se llevaban en las pisaderas de los vehículos, porque todos esos vehículos llevaban pisaderas. Entonces tú le ponías la primera lata, el estanque era no usaba bomba de gasolina para llegar al motor, sino que el estanque iba en la parte superior, frente al tablero, de los fortés, los forá. Entonces normalmente si tú tenías que empezar a subir una subida muy empinada, no te llegaba la benzina al motor, porque quedaba más abajo el estanque, si lo tenías muy, muy gastado ya el estanque no podías llegar. Y para llevar y abastecerse de combustible, llevaban las latas amarradas con soga en las pisaderas de los vehículos. Supongamos que quería irte a Natales por este camino que tenías que ir por el lado argentino y todo. Tenías que recorrer, tenías que llevar varias latas. Y por eso también ocurre el famoso nombre del chorrillo de las latas. Cuando tú vas hacia Natales, Qué hay un buena, chorrillo sí. que se llama el chorrillo de las latas. Y eso significaba que los vehículos de esa época alcanzaba el combustible hasta el chorrillo de las latas.
Y ahí, obviamente, recambio le ponían y botaban las latas y se empezaban a dejar las latas botadas. Y recuerdo que hay una foto que alguien hizo de que estiraba todas esas latas, hizo un paraviento con esas latas de combustible ahí mismo, en el chorrillo de las latas. Y Fernando, ese chorrillo hoy día uno Existe, pasa sí, por ahí. Pasa, existe el lugar y dice con nombre chorrillo de las latas. Ah, mira tú. ¿Y a qué altura más o menos? ¿Qué kilómetros? ¿Recuerdas? Yo diría que ese tenía que estar más o menos por el kilómetro 40. Yendo para allá a la derecha. Sí, sí. Mira Pero los tú. cortavientos de lata todavía se ven mucho. Ah, sí. Los cortavientos de lata Todavía se ven mucho, sí. Ahora hay que pensar que en ese tiempo el Camino a Natales también era más, hasta el año 30. 1900, hasta el 31 se abre el La camino, ruta, se la empieza ruta. a construir el año 1921. Sí. Y el camino obviamente era una vuelta más grande porque salían por Gaipón, a la altura de Morro Chico, Sí. y volvían y entraban, tengo entendido, por Casas Viejas. Yendo de Punta Arenas allá, por supuesto, llegaba hasta Casa Vieja Claro, aquí para salían- llegar a Natales. Salían sí. por Gaipón, hacían Sí. la ruta 40 argentina Sí. que iba bordeando el límite, Sí. y volvían a entrar por Casas Viejas, pasando ahí por la estancia Laurita, y ahí salían. Y era una vuelta, ¿no es cierto?, Y la estancia Glen Cross, que era también ubicada en el lado argentino. Glen Cross, ahí si tú sales por Morro Chico, pasas por la estancia Morro Chico Argentina, pasas por la estancia Glen Cross, pasas también por Stack River y por la estancia Punta Alta. Y todo el territorio argentino y Rospente, que era la última, que era una estancia de Sarah Brown, y ahí volvían a entrar a por territorio Laurita. chileno. Y Claro. recién en el año 1930 se abre la ruta Sí, completa hacia de Punta Arenas a Natales y viceversa, porque también desde Natales hacia Punta Arenas llegaba un camino que llegaba hasta el aserradero Rubens, Sí. o hasta el Hotel Rubens, no sé cómo era el asunto, pero Es que llegaba hasta el Rubens. El problema era cómo atravesaban toda esa zona que era boscosa y pantanosa. En Pantanosa, sí. Y eso lo fueron construyendo incluso con carretas. Sí. Hay una foto de carretas con que iban sacando, llenando con carretas la... Y quemando, tengo entendido también. Claro, y quemando los... Sí. Oye, ahora los que hablan bosques. de camino de Puerto Natales, que parece que nos vamos a quedar por ahí, ¿se acuerdan que antes todos los magallánicos en sus vehículos usaban esas parrillas que protegían los vidrios delanteros? Porque los caminos eran de tierra, entonces te tocaba por ahí en la isla, como antes decía la gente, un enapino, esos que pasaban rajados con las camionetas fiscales. Las camionetas Y, verdes. claro, las verdes importaban nada al resto de la gente y se rompían los parabrisas. Claro, entonces tú tenías un Entonces, hoyito y tenías Claro, que bajarlo era rápidamente. un enrejado, ¿no es cierto?, metálico Y con dos vidrios con dos para que micas, puedas sí, ver sí. y que cuando veías un vehículo podías sacar la mano Claro. y bajar el vidrio para que te rompan ese y no, era un drama porque esa cuestión con los caminos se soltaban de repente, había que bajar, tal como apretar la cincha a un caballo, habría que bajar a apretar las cuestiones porque se empezaba a mover. Claro, Qué show, y se Qué ponía, show. se ponía de moda, porque nosotros los magallánicos siempre hemos sido, por alguna razón, cosas nuestras, y en este entorno cerrado, algo se pone de moda y todos agarramos la moda. Así, incluso a veces tú veías por la ciudad circular los vehículos con la malla. Ahora, la malla con el tiempo se oxidaba porque era una malla finita, era todo un proceso que había que cambiar la malla. Lo mismo que cuando se pusieron de moda, y creo que había una fábrica acá, se pusieron de moda los cubrecamás. Sí, atrás. De fibra. De fibra de vidrio, ¿no es cierto? Y todas las camionetas con su, Y habían con su cúpula. los que viajaban de día, cúpula, los sí. que viajaban de día en muchas ocasiones le ponían una esponja a los focos. A los focos. Y con una wincha de embalar o algo por el estilo, lo Exactamente. sujetaban para que no le rompieran los focos. Porque Oye, era las otra- patentes de Punta Arenas de un tiempo van a hacer una patente especial. Sí, Tenemos acá. Perdón, hay que Perdón, decir que perdón. antes esto de los focos, los vidrios no eran inastillables. Los vidrios le llegaba una piedra, uno se pegaba contra un caiquén y se rompía todo y uno quedaba lleno de vidrio, era peligroso. Los focos eran de vidrio y se rompían. Esto lo digo porque hoy día todos los vehículos tienen una materialidad distinta y son cosas plásticas, tú le tiras una piedra y no se va a romper un foco, ¿no es cierto? Sí, claro, lo haces con mandaires así, pero estamos hablando de que en ese tiempo las cosas se rompían fácilmente. Y quiero contar una anécdota de mi abuela, Danisa Mimisa. Ella aprendió a manejar ya de cierta edad
y tenía su estancia en Tierra del Fuego, y los trayectos entre Porvenir y China Creek eran complejos porque se hacían en caminos públicos. Entonces ella siempre preocupada de, me van a romper el parabrisas. Y un amigo de mi padre, Juan Dragosevich, funcionario de NAP, ella le dijo, Danisa, usted no se preocupe. Usted cuando vea que viene una camioneta de enfrente, póngase en la mitad del camino. Y la persona va a decir, y ese loco, ¿qué es lo que quiere? Va a bajar la velocidad y usted pasa por el lado y los dos van a pasar a una velocidad reducida. Nunca tuvo un problema de rotura de parabrisas mi abuela porque ella se chantaba al medio del camino y los vehículos llegaban. ¿Y qué le pasa, señores? Por el lado, y le hacía así. Y a Y no propósito, usaba protector de... No. a propósito de los parabrisas y a propósito de estas modas, ¿ustedes se acuerdan cuando salieron estas calcomanías, no autoadhesivas, esas que había que sumergirlas en agua tibia, ¿no es cierto? Que nunca quedaban estiradas. Y nunca quedan, siempre quedan con globitos. Siempre quedaban Y todas era la arrugadas. wincha de cuadros blancos y negros que se colocaba para el sol. Ah, ya, acuerdan claro, de eso? sí, Que sí, se colocaba sí, arriba del sí, parabrisas. sí, sí, sí. Y algunas que venían al medio traían la marca del vehículo. Exactamente. Eran calcomanías Madecal, la fábrica de calcomanías que había en Santiago, Madecal. ¿Ya? Emilia. Y fue todo el tiempo en que las micros, por ejemplo, subía estas nuevas micros que llegaron acá el año 68, las verdaderas micros, porque Sí. antes aquí teníamos Liebres, liebres, y liebres. teníamos las góndolas del señor Díaz, las góndolas de Sí. Marín, Sí. que eran carrocerías de madera, eran camiones en el fondo con carrocería. Estas eran más largas. Claro, pero las primeras micros llegan aquí el año 1968 por un aporte de la Alianza para el Progreso. Eran las ¿Verdad? micros marca Dodge, ¿no es cierto? Así es, Color sí. azul, con Todos la franja eran Dodge. amarilla. Amarilla. Carrocerías Weiner, norteamericanas. Weiner, Weiner, sí, sí. ¿ya? Y ahí justo las pilla el tiempo de las calcomanías. Y uno se subía a esas micros, ¿no es cierto? Llenas de Llenas calcomanías. llenas de calcomanías. Eran ¿Y los bastante- palitos de helado? y Las cucharitas. las Las cucharitas o cucharitas los palitos de de helados colocados también en el Esas en el micros parabrisas. después dieron paso a unas de color celeste Mercedes-Benz, ¿se acuerdan? Argentinas, carrocería del detalle. El- ¿Ah? Se están aportando algunos datos. Yo no tengo la culpa que ustedes no se acuerden por el avanzado grado de deterioro, pero Es que como a mí me dijeron de que no hablara mucho, yo te estoy dejando que tú dejes Gracias, conocer los Fernando, antecedentes. gracias, Fernando. Está bien. Pero fíjate que antes de la Celeste llegaron los taxibuses Fiat Borsani. Unos Exacto, cortitos, unos chatos. Eso. Chatos de Cuadraditos, color azul. Azul. Sí. Después vinieron después vinieron que llegaron 3 micros acá, también carrocería del detalle argentina, marca Dodge, que eran unas verdes, que es la típica micro argentina que uno ve en las postales de los años 60 en Buenos Aires, que atrás son redondas, que es la típica postal argentina y con los vidrios verdes y las ventanas así tipo rombo. Pero habían unas Borward también. Igual. Esas pero son eran anteriores. Esas son anteriores. Borward Sí. Isabela. Las Borward De Isabela. hecho, ahí en Transporte Fernández, que van a Buses Tales, Fernández Buses Fernández rescataron una maravilla. Una Pero esa es preciosa- Mercedes-Benz. Borward. Sí, esa es Mercedes-Benz. Sí. Esa es Mercedes. Esas liebres circulaban por... Claro, Yo recuerdo circulaban esas liebres cuando llegué. las libres Mercedes-Benz, las Borward y habían unas Transit, Y que la, eran más la, chicas. la Ford Transit, Ford Transit, ¿cierto? sí. Hay unas pequeñas y otras como de 15 pasajeros. Así es, sí. sí. Así es. Y eso, a propósito, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de todo este asunto de los parabrisas y a propósito que estábamos hablando de los surtidores, que habíamos quedado en el surtidor Claro. de la calle Magallanes. Y si uno seguía por la calle Magallanes hacia el cementerio, se encontraba con la panadería de Musac. Así es. ¿ya? Una de las grandes panaderías que hubo acá. Y bueno, y uno puede seguir ahí por ese sector recordando los negocios, la carnicería Progreso. Perdón, ahora que hablas de la panadería Musac, hace muy poco, bueno, ahí la familia dividió aguas, los sucesores. Hay unos quienes están por la calle que baja, me parece. Magallanes, No, y lo la otro que por baja es Maipú. Maipú. Pero la panadería también de los descendientes de los señores Musac, que va por Magallanes, la maquinaria que tienen, yo los conocí hace muy poquitito, no sé si es una sobadora o una revolvedora, tiene una data de 100 años, una máquina alemana Ya. que hoy día está en funcionamiento, y una revolvedora o viceversa que tiene 65 años de uso y ahí está. Es una cosa digna de ver. Ellos se han planteado con esta nueva panadería y es casi como un museo, porque tú puedes ver su sala de producción, ¿no es cierto? Sí. Y ahí observar esta máquina. Insisto, una tiene 100 años de uso, de procedencia alemana, y otra 65. Y ahí Esa es la está. panadería que se llama Café
y pan. pan. Y pan. Pan y café. Pan y café, exactamente. Pero yo sí. creo que debe suceder lo mismo con algunas de las panaderías antiguas que están quedando, que deben tener todavía sus maquinarias de época. Bueno, yo hablé de dos maquinarias, me olvidé de decir lo más importante, el horno de ladrillo. Creo que hay tres acá, uno de una señora Angélica Márquez, que está en el sector de la población 18, uno de la panadería de los hermanos Fernández, que está en Piloto Pardo, y otra precisamente de esta señora, de esta nueva panadería de Musac. ¿Y sabes qué? Perdón, y tiempo atrás cuando vino una persona de un molino y lo llevamos a que pruebe los panes que distinguen a Magallanes Hizo Verde, que era muy difícil igualar los panes de los hermanos Fernández de Piloto Pardo, porque dijo ellos usan esos hornos antiguos de ladrillo que tienen una tremenda extensión, ¿no es cierto?, por dentro, y que tienen la particularidad de que el pan se prepara en contacto con el piso del horno, y eso no le otorga ninguna maquinaria moderna. Pero ahí en Centeno, donde vivo yo, entre Condel y Riquelme, igual tienen hornos... Entre Condel y Teniente Serrano hay una panadería que se llama La Moderna. La Moderna. ¿Cierto? Sí, claro. Y La Moderna de don Mario Caro. Mario Caro. ¿Cierto? Igual tiene... Él tiene el horno antiguo y incluso tiene ahí un cartel que dice la mejor marraqueta de Punta Arenas. Así que él también tiene prestigio en el Es verdad, don Mario Caro. Así es. Estábamos hablando de negocio y me vino a la memoria el negocio de calle Sarmiento, ¿Bamón? Bamonde. Donde estaban los muñecos. Habían dos muñecos articulados mecánicos, no sé si se acuerdan ustedes en la vitrina. ¿Don Eulogio Bamonde? Sí. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es mostrar algunas de las cosas que tiene de los últimos. ¿Te das cuenta que es trajeron. desordenado? Pero no No, importa. no, pero antes Mario Delpis parece que trae un encargo de. Lo mandaron con encargo a casa antes de darle. Sí. Mi mamá le envió un jabón Camay. Por favor, Esteban, alcánceselo. Gran Camay. Jabón Camay. Green Camay. ¿Ya? Esos Para fueron los aquí. primeros a lo mejor que Claro, aparecieron en... antiguo. ¿Alguna ¿Le quedará indirecta, todavía el señor perfume? Delpis? No, no, sí. ya. Lo que pasa es que como la perla tiene tantas cosas bonitas, es como un aporte a la Muchas perla. gracias, doña Julia. ¿No lo vaya a poner en el baño para que se Para que lave lo la usen, mano? no, estará aquí para donde tiene que estar. Donde tiene que estar. Y bueno, y nos empezamos a despedir con... Sí, pero tiene con el- momento. Vamos a ver, sí, vamos. Si es que vemos el dibujo de Popeye esta vez, pero antes Esteban nos va... Las curiosidades de Esteban. Una cosa más por este programa. Hoy día cuando nos piden que pasemos al supermercado, necesito comprar 1 kilo de carne o 2 paquetitos de carne molida, que la gente sepa que tiempo atrás en todas las casas magallánicas había una moledora de carne, se compraba, ¿no es cierto?, posta de algún tipo, se introducía la carne acá y se molía. Aquí adelante hay un aparato que es intercambiable y uno le da, ¿no es cierto?, el corte que necesitaba en la carne. Una moledora de carne. Y en todas las antigua. casas, digo. En todas las casas, exactamente. En Lo todas mismo las que la casas. ralladora de queso. Pero incluso en las casas que no hay, Ferretería San Marcos tiene. Esto existe hoy día, es cierto. Sí. Perdón. Empezamos con los avisos. Bueno, ahí tenemos primero auspiciador para el programa, acaba de oficializar. Liliana, por favor, vaya a visitar al señor Delpich ahí para que firme el contrato. Esto estaba puesto en todas las cocinas. Yo creo que ni lo sacaba la gente, estaba siempre puesto ahí. Eso es. Y se desarmaba para limpiarle y todo. No, eso es ¿No? ¿Lo quiere que lo mostremos ahora? Pero sí, así nos despedimos. Bien. ¿Quiere más explicación? Esto es una máquina para hacer un implemento para hacer mantequilla, se usaba en los campos y también en las casas. Uno ponía la leche en este recipiente que es de vidrio, hacía girar esto, una paleta que iba revolviendo la leche hasta que se convertía en crema, después se separaba un líquido láctico que había que botarlo, por eso tiene unos hoyitos, se botaba y se seguía, ¿no es cierto?, batiendo la crema de la leche que después se convertía. Después de un tiempo, esto ya estaba más consistente, se sacaba con una cuchara, un cucharón,
se ovillaba en las manos y quedaban los pancitos de Oye, mantequilla que uno podía usar en la ¿Y cómo en se la casa. fabrica? ¿Esto venía así o alguien lo No, creó? no, esto dice que viene de Inglaterra, fíjate. Ah, Eso no lo Sí, tiene en toda hecho en Inglaterra. No tiene ferretería San Marcos. No, sí, y es una máquina para batir Hay ¿cómo que se ir a otra llama? ferretería entonces. Mantequilla. Otra curiosidad Si uno de sepa la aquellos- que eso era tan fácil ir al supermercado. y No, comprar pero pan. ojo, en aquella Zona época Franca. era aquella época donde Puerto Libre. era aquella época en que no se podía ir a comprar mantequilla a los supermercados porque literalmente no estaban las condiciones para transportarla. Había que hacerla. ¿Se acuerdan Así de es. la lechera Magallanes que fabricaba mantequilla, fabricaba yogur? la que estaba ahí en en la- Tres Puentes. En Tres Puentes, Claro. y Ahí creo que fermenta. tuvimos Sí. las primeras leches pasteurizadas del país en unas bolsas plásticas exacto. De litro, en de una medio planta litro. modelo. Bueno, Con- con estos recuerdos y con las curiosidades de Esteban y con el dibujo que no sé si lo vamos a mostrar esta oportunidad, Todos estamos de acuerdo. nos despedimos de esta nueva tertulia Primero nosotros, magallánica para el otro desde la lado, perla del Queremos estrecho. verlo primero nosotros. Está bien, No, Mario. pero perfecto. No, pero está bien. Perfecto, 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 muy bien. Ahora hay que conversar su estadía en la perla. En eso habíamos quedado ayer. Ya, muéstralo ahora en la cámara para que... Sí. ¿A qué cámara va a ser? Menos Ya, mal. ya, no, a la cámara del otro. Claro, menos mal que no existe escaso Popeye, ¿viste? Sí. Ahí lo están. Ya. ¿Ves este? ¿Sí o no? Tu contrato será revisado a fin de mes. Está muy bueno. Pero está Bueno. Sí, está bien, Mario. Ya. Pero ¿estás bien con nosotros? Es lo que hay. Es lo que hay. Y al final Ya. es lo que hay. Sí, Ya. eso lo hemos conversado. Bueno, es lo que hay. Ya. Así nos estamos despidiendo ya. Ya nos despedimos. Chao. Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentaron Tertulia Magallánica.